Y ahora, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios mientras continuamos nuestra serie Distante con nuestro pastor Cristian. Un fuerte aplauso. Dios los bendiga. La oración y arraigados en el Señor. Pero sabemos que estamos en una serie diferente, el Señor nos cambió la palabra a Colosenses capítulo 3, a donde el Señor nos ha llamado a cambiar nuestra vestimenta y ponernos una vestimenta de amor y compasión. Vamos a leer este versículo todos juntos. Yo casi siempre leo el primero, ustedes leen el segundo y no va a haber tercero, yo le leo el último, ¿ok? Vamos allá, yo empiezo. Dice: dado que Dios lo eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ahora todos ustedes juntos. Señor lo entiende todo. Vamos a leer el último. Dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Un aplauso al Señor. Busquen a un vecino, el más generoso de los dos, y se pueden sentar. O una vecina. Estamos en una serie titulada Distante, donde estamos hablando de la ofensa, ¿verdad? Y vemos cómo la ofensa nos hace distantes entre nosotros y las personas que amamos o las otras personas. ¿Cuántos de ustedes están cansados de la serie? Me ofendo. Vamos a empezar, mis hermanos. Hay preguntas que no siempre decimos en voz alta. Son preguntas que pensamos, sentimos, pero no las decimos. Pero hay una pregunta en específico que duele más que las demás. Una pregunta que nace de un dolor bien específico. Todos nosotros como seres humanos tenemos preguntas. Hay preguntas que nos hacemos en voz alta y hay preguntas que nos guardamos. Y esta pregunta no viene de un dolor extraño. Viene del dolor de alguien que debió haberte cuidado y no lo hizo. Todos nosotros tenemos personas en nuestras vidas que esperamos o tenían una expectativa de que nos cuidaran y no nos cuidaron. Y cuando no nos cuidan, algo en nosotros se empieza a romper. Puede ser un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un pastor. Y estamos hablando de esa persona que debió quedarse y se fue. De esa persona que debió haberte protegido y fue el mismo que te lastimó. Y de ahí nace esta pregunta: ¿por qué a mí si yo estuve ahí? Yo muchas veces me he hecho esa pregunta: ¿por qué me pasó esto a mí si yo estuve ahí para tal y tal persona? Y esta pregunta no llega siempre de día. Llega de noche, cuando todo está quieto, cuando estás tú solo con tus pensamientos. Llega con dudas, llega con arrepentimientos, con recuerdos de cuánto tú diste y aún así terminaste con el corazón roto. Y esta pregunta no llega sola, viene acompañada de otras preguntas. Preguntas sobre ti, preguntas que te dicen: ¿qué hice yo mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Y cuando esos pensamientos se quedan contigo por mucho tiempo, algo empieza a cambiar dentro de ti. Es como si te pusieran unos lentes y tú empiezas a ver las cosas ahora de una manera totalmente diferente. Y no es solo que estás herido, es que la herida se convierte en la manera en que tú ves las cosas ahora. Todos nosotros pasamos por situaciones. Todos nacemos, yo no puedo decir perfecto, pero nacemos con amor. Y el mundo y las situaciones y las personas van cambiando como nosotros empezamos a ver las cosas. Y ahora yo tengo a lo mejor un padre que nunca estuvo ahí, o una madre que nunca estuvo ahí, y algo en mí empieza a cambiar y yo empiezo a ver la vida de una manera diferente y me meto en una relación y esta persona me hace daño y ahora yo empiezo a ver la vida de una manera totalmente diferente, y las personas y las situaciones en nuestra vida empiezan a moldear la manera en que vemos las cosas. Y estas situaciones cambian como tú mismo te ves, como tú ves a los demás, y si le importas a las personas, si todavía tienes valor.
Y aunque tratamos de esconder lo que sentimos, siempre se nota. Por eso tú ves personas, tú le ves la cara, tú dices, a esa persona le pasa algo, porque lo que llevamos por dentro se reflexiona afuera. Se ven los ojos cansados, se ven esa sonrisa que muchas veces nos cuesta, y con el tiempo nos volvemos en expertos en esconder lo que sentimos. Decimos que estamos bien y lo decimos tanto que nosotros mismos nos los creemos. ¿Cómo está? Ustedes lo saben. Pues estoy bien. Entonces miramos para abajo y nos volvemos en expertos, ¿verdad? A esconder lo que sentimos por dentro. Pero de noche, cuando nadie te está mirando, ese vacío regresa. Y con él vuelve la pregunta, ¿por qué a mí si yo estuve ahí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer, Señor, no solo en este lugar, sino en tu iglesia, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que empiece la sanidad con nosotros mismos para que así nosotros podamos ayudar a esos que tanto necesitan de ti. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos y el pueblo de Dios dice, amén y amén. A través de la vida pasamos por muchos dolores, pero hay un dolor diferente a todos los demás. No es el dolor que viene de alguien que que no te conocía. Es el dolor que viene de haber abierto tu corazón a una persona que prometió cuidarte. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo, como hijo, yo espero que mi madre me cuide. Yo espero que mi padre esté ahí para mí. Yo espero que mi esposa me sea fiel. Yo espero que mis hijos sean obedientes a lo que yo les digo. Yo espero que lo que yo predique aquí, las personas lo escuchen y lo pongan, ¿verdad? Lo pongan a prueba. Entonces nosotros creamos expectativas sobre las personas, y cuando las personas no hacen lo que yo espero que esa persona haga, entonces yo me defraudo. ¿Defraudo? ¿Cómo? ¿Defraudo? Decepciono, defraudo. Te digo, se me está olvidando el español y no sé inglés. Entonces, este dolor, mis hermanos, que viene de una persona que esperamos que nos cuide, empieza a romper nuestra confianza con los demás. Y empieza a formar como nosotros empezamos a ver a las personas. Y lo que hace esa herida tan difícil de sanar no es solamente lo que te pasó, es esa pregunta que esa herida te deja. ¿Cómo puede ser que la misma persona que se suponía que debería protegerme haya sido la misma persona que me lastimara? Y por eso la traición duele tanto, porque yo no esperaba que mi padre me hiciera esto. Yo no esperaba que mi madre me hiciera esto. Yo no esperaba que mi esposa me hiciera esto. Yo no esperaba que mis hijos hicieran eso. Y por eso es que esas heridas duelen tanto. Y esa pregunta no se va con el tiempo, se queda y trae con ella dudas y otras preguntas. Preguntas como, ¿será que yo no valía la pena? ¿Por qué no le importé a esta persona lo suficiente para que se quedaran en mi vida? ¿Qué está mal en mí? Y todos nosotros hemos estado ahí, o hemos visto a alguien que amamos pasar por esto, o tristemente nosotros hemos sido la persona que ha causado ese dolor en la vida de otras personas. Y esa herida no se queda en el pasado. Esa herida continúa y nos sigue hablando hoy. Influencia como empezamos a ver a las otras personas. Y a veces, si somos honestos, esa pregunta llega hasta Dios y como nosotros vemos a Dios. ¿Y si Él también se va? ¿Y si Él también me falla? ¿Y si Él no me escucha? ¿Puedo confiar yo en Dios si las personas me fallaron a mí? Y nos empezamos a hacer preguntas sobre Dios y empezamos a dudar de lo que Dios puede hacerle en nuestra vida. Y ese es el problema que muchas personas tienen. Piensan que porque yo como hombre le fallé, Dios también me va a fallar. Y es diferente porque el Señor no es como el ser humano. Pero para que podamos entender esto mejor, tenemos que entrar a la Biblia a un momento real. Vamos a entrar a la historia de David. Sí, David era una persona caracterizada como un hombre conforme al corazón de Dios. Este fue el hombre, el joven que derrotó a Goliat, que fue ungido para algún día ser rey.
Pero en esta historia David no estaba sentado en un trono. Lo encontramos escondido en una cueva. Una cueva fría, oscura y silenciosa. Y de repente escucha unos pasos que se acercan a la entrada de la cueva. ¿Cuántos de ustedes están en su casa por la noche y escuchan un ruido? ¿Y qué es eso? El cuco. Se pueden imaginar a David ahí en la cueva y él escucha esos pasos de alguien entrando. Y se queda quieto sin respirar. Porque el hombre que acaba de entrar es Saúl, el mismo hombre que lleva meses tratando de matarlo. Piensen en cómo se sentía David en ese momento. Lo que estaba cargando por dentro. ¿Cargaba miedo? Porque la persona que le quería hacer daño estaba a unos pasos de él. ¿Cargaba dolor? Porque Saúl no era un extraño para él. Era su rey, su mentor, el hombre que David había servido con su corazón. Y sentía confusión. Porque David había hecho lo correcto y aún así era él quien estaba huyendo mientras Saúl seguía en el trono. Y eso es muchas cosas de las que nosotros sentimos. Sentimos miedo, sentimos dolor y sentimos confusión. Ustedes ven, la cueva donde David se encontraba no era solamente un lugar peligroso. Era un lugar donde David tuvo que enfrentar algo más difícil que un enemigo. Tuvo que enfrentar el dolor de haber sido herido por alguien que se suponía que lo cuidara. Pero lo que me impresiona de esta historia no es lo que David hizo en la cueva. Lo que me impresiona es lo que David hizo. Lo que David dijo. Vamos a entrar a la primera de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Vamos a ver qué dice David sobre Saúl. Mira, Padre mío, no pequé contra ti, aunque tú me persigues para quitarme la vida. ¿Cómo llamó David a Saúl? Padre mío. No le dice enemigo, no le dice traidor. No le dice monstruo, no le dice mala persona, no le dice XXX, le dice Padre mío, al hombre que le quería hacer daño, al hombre que le quería quitar la vida. No le dice monstruo, Padre mío. Después de meses como fugitivo, después de haberlo perdido todo, después de haber sido casado como un criminal, David todavía lo llama Padre. Y eso me enseña a mí algo sobre el corazón de David. David tenía todas las razones para endurecer su corazón y no lo hizo. David tenía todas las razones para llenarse de amargura y no lo hizo. Su corazón estaba herido, pero nunca permitió que se envenenara. David tenía una opción y una decisión. O dejo que lo que me hicieron envenene mi corazón, o yo decido ser libre y entregarle este dolor al Señor. Tú y yo tenemos una decisión que podemos tomar. No podemos vivir toda nuestra vida como víctimas. Llega un momento en tu vida que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo se lo entrego al Señor o yo sigo viviendo así. Porque el plan del enemigo nunca fue solo usar a Saúl para hacerle daño a David. El enemigo, el diablo, tiene un plan para destruir tu vida y la vida de tu familia. El plan era usar la herida de Saúl para producir la misma herida en David. El plan del enemigo era usar la amargura de Saúl para producir la misma amargura en David. El plan era simple, convertir a David en otro Saúl. Pero David se negó a caer en esa trampa. Y esa es la misma trampa que el diablo quiere usar en nosotros. Que tú veas a las personas más cercanas como tus enemigos. Pero la palabra de Dios nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades. Tú no estás luchando con tu esposo, tú no estás luchando con tu esposa, tú no estás luchando con tus hermanos, tú estás luchando con las potestades que le hablan a ellos. Y les dice, hey, cuidado con tu hermana. Entonces, como no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, no podemos escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y se nos hace más fácil escuchar lo que nos dice el diablo. Y el diablo te va a hablar a ti como tú mismo. Tenemos que tener cuidado, llenen sus mentes y sus corazones con la palabra de Dios. Para cuando venga ese pensamiento, yo reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Y esa es mi hermana y yo no lo voy a hacer así. Mi hermano, tiene que haber algo en nosotros que haga clic.
palabra de Dios dice, mis ovejas escuchan mi voz. Iglesia, cuando el dolor nos sana, hace algo peligroso en nosotros. No solo te lastima en el momento, con el tiempo empieza a crear una nueva identidad en ti. Y lo más difícil de este proceso es que pasa tan despacio, tan silencioso, que tú no te das cuenta de cuando esto empezó. Siempre empieza con pequeñas preguntas en tu mente, porque es aquí, mis hermanos. La lucha de nosotros es aquí. Empieza. Mira lo que tú hiciste. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué no les importé? Y esas preguntas van creciendo dentro de ti. Y te llevan a preguntarte cómo fue que se volvió tan fácil para las otras personas ignorarte, rechazarte y traicionarte. Y así es como el dolor nos engaña, porque nos empieza a dar una nueva identidad. Y ahora ya tú no te ves como Dios te dice que tú eres. Ahora tú te ves a través de tu herida. Y nos convertimos en víctimas. Empieza como algo que te hicieron y termina convenciéndote de que eso eres tú. Y de repente ya no solamente es un pensamiento, ahora es la manera en que tú te ves a ti mismo y ves a las otras personas. El cariño genuino de alguien se vuelve ahora difícil de aceptar. Espérate, ¿por qué esta persona viene a darme un abrazo? ¿Qué quiere de mí? El amor de los demás se siente sospechoso, como si hubiera algo malo detrás de él. Espérate. Ese hermano como que me miró medio crazy. Y cada vez que algo sale mal con una persona, la herida te dice, ¿ves? Es mejor seguir solo. No te abras con nadie. Tú ves, son todos iguales. Eso es lo que yo llamo un espejo roto. Una imagen distorsionada que causa el dolor. Y si ese espejo no se arregla, el dolor detrás de él te empieza a mentir. Y quiero ser honesto ahora con ustedes sobre esto. Lo que voy a decir no lo voy a decir de un lugar de víctima. Lo voy a decir para que entiendan que yo también batallo, que yo también dudo, que yo también sufro. Porque yo sé lo que es pararme frente a ese espejo. Ponme ese espejo ahí atrás, leave it back there. Yo sé lo que es pararme frente de ese espejo. Yo sé lo que es dar todo, servir en esta casa 7 días a la semana, llegar cansado con miles de dudas sobre mí mismo, enseñar, predicar, estar ahí para todo y de noche preguntarme si alguien me ve a mí. Cuando das todo por los demás y nadie te pregunta cómo tú estás, el dolor empieza a hablarte. Te dice, si nadie te ve, es porque tú no le importas. Pero yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que sentarme y examinar mi propio corazón, porque la palabra de Dios dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y tuve que decidir a qué voz yo le iba a escuchar. A la voz del dolor o lo que Dios dijo sobre mí. Y cuando hice eso, empecé a ver que esa mentira me estaba escondiendo algo. Que ustedes sí me ven. Que yo sí importo, que yo sí estoy haciendo la diferencia, que sí yo tengo valor. Pero yo tuve que sentarme y traerle este dolor al Señor. El enemigo está constantemente tirando dardos de mentira y confusión. Por eso somos llamados a ponernos la armadura de Dios. El enemigo trata de enfocar nuestros ojos en lo que nos duele. Y si no filtramos estos dardos con la palabra de Dios, se empiezan a convertir en duda. Y si no examinamos nuestros corazones, le empezamos a creer a esas voces. Iglesia, nuestras heridas hablan y hablan fuerte, pero no siempre dicen la verdad. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí, lo que te pasó fue real. Sí, la traición dolió. Sí, el abandono te hirió.
pero tu valor nunca fue determinado por las personas que te fallaron. Por eso nuestra base tiene que ser la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que está constantemente tratando de moldearnos a Él. Las personas te están tratando de moldear a que seas como ella. La internet te está moldeando a que tú seas como las personas en la internet. El mundo, estamos en junio, que es el mes este de LGBT, lo vas a ver en todos lados. ¿Por qué? Porque quiere que tú aceptes esas cosas. Eso es normal. No, mis hermanos, el mundo está constantemente tratando de crear una nueva identidad, mis hermanos. Y si no nos ponemos la armadura de Dios, mis hermanos, entonces lo que sabemos que está mal lo vamos a aceptar como está bien. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Isaías 43:4 dice: eres precioso a mis ojos, eres honorable y yo te amo. El Señor te ama, el Señor te ve. Tú no eres precioso porque alguien te escogió. Tú eres precioso porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esa verdad no cambia cuando las personas te fallan, porque las personas te van a fallar. No cambia cuando las personas te rechazan, porque te van a rechazar. No cambia cuando te traicionan, porque te van a traicionar. Tu espejo estaba roto, pero Dios nunca te vio roto a ti. Y eso es lo que tú tienes que grabar en tu mente. Señor, las personas me ven así, pero tú me ves de esta manera. Tiene que haber una renovación en nuestra mente, mis hermanos. Y quiero que escuches esto, no como una frase bonita de un domingo, como una verdad que puede cambiar la manera en que tú te ves a ti mismo hoy. Un huérfano se define por quien lo abandonó, pero un hijo se define por quien lo reclamó. Lo repito, un huérfano se define por quien lo abandonó. Me abandonó mi padre, me abandonó mi madre, me abandonó mi hermano, me abandonó mi hermana, me abandonó mi esposo, me abandonaron mis hijos. Pero un hijo se define por quien lo reclamó. Sí, esta persona me abandonó, pero Señor, tú me viste y tú me levantaste. No somos huérfanos, somos hijos. Identidad, una nueva identidad. Y muchos de ustedes entraron hoy cargando una pregunta que nunca han dicho en voz alta. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedaran? ¿Sabe cuántas veces yo me he preguntado eso? ¿Por qué yo no fui suficiente para que esta persona se quedara? Y esa pregunta va a tratar de decirte quién tú eres, pero te va a llevar a la dirección equivocada. Lo que los otros dicen sobre ti no es tu verdadero valor. Tu identidad no fue definida el día que te rechazaron. No fue definida el día que te abandonaron. No fue definida el día que te traicionaron. Fue definida por tu Creador, por el que te vio y el que te creó en el vientre de tu madre. Identidad, identidad, identidad. Antes de que alguien te rechazara, Él ya te había amado. Antes de que alguien se fuera, Él ya te había escogido. Antes de que alguien te fallara, Él ya había dicho quién tú eras. Identidad, identidad, identidad. Estamos luchando con identidad, mis hermanos. Toda nuestra vida luchamos con identidad. We want to fit in, but we can't fit in. Identidad, mis hermanos, identidad. Tú eres hijo, tú eres hija. A los hombres, digan conmigo, yo soy hijo. Las mujeres, digan conmigo, yo soy hija. Hombre, yo soy hijo. Mujeres, yo soy hija. Identidad, identidad, identidad. Eso es lo que tú tienes que decir. Tú no eres lo que la gente dijo que tú eras. Tú eres lo que Dios dijo de ti. Tú no eres tu rechazo. Tú no eres tu pasado. Tú no eres tus errores. Tú no eres tu abandono. Tú no eres tu divorcio. Tú no eres tal y tal cosa. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras.
Identidad, identidad, identidad. Ahora, David está en la cueva y está parado sobre Saúl con todo el poder en sus manos para quitarle la vida. Y sus hombres le decían: Dios te lo entregó, este es tu momento, mátalo. Cuidado con las voces que dejamos entrar en nuestra vida. Los hombres de David dijeron: mátalo, quítale la vida. Y yo creo que David quería hacerlo. No porque fuera malo, sino porque él estaba herido. Porque llevaba años corriendo. Porque llevaba años viviendo en cuevas. Porque llevaba años mirando sobre su hombro. Pero David se alejó. Y no dejó lo que sentía en ese momento tomara la decisión. Y tenemos que tener cuidado, porque aquí es donde fallamos. Porque cuando yo me siento herido, entonces yo voy a herir a los demás. Tenemos que tener cuidado con las emociones, mis hermanos, porque las emociones nos hacen hacer cosas que después nos arrepentimos. David se alejó, mis hermanos, y tomó la decisión de no matarlo. Y a lo mejor alguien se pregunta: pastor, pero yo nunca tuve ese momento. David tuvo el poder en sus manos, yo no. La persona que me lastimó nunca tuvo que pararse frente a mí, se fue, siguió su vida, me abandonó. Hubo un silencio, nunca recibí una disculpa, nunca llegó. Y si este eres tú, te entiendo. Lo que David nos enseña no es solamente sobre ese momento en la cueva, es sobre la decisión interna que tomó. Todos nosotros tenemos que tomar una decisión hoy. O ser prisioneros de nuestro dolor o vivir en libertad. La decisión de no dejar lo que ellos te hicieron o no te hicieron, que decida en la persona que tú te conviertes hoy. Tú puedes tomar esa decisión hoy, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos nunca regresen, aunque nunca te pidan perdón. Y quiero hablar más sobre esto, mis hermanos, porque aquí hay personas hoy que viven pensando en la venganza. Me las van a pagar. A mí nadie me va a hacer esto. Algún día llegará y verán. Mis hermanos, yo compartí en el primer servicio en el 1970 y pico, más de 50 años atrás. Un muchacho joven estaba en un equipo de fútbol y uno de sus compañeros agarró un jockstrap y se lo tiró en la cara, lo humilló al frente de todas las personas. 50 años este joven batalló con esto, lo encontró los otros días, fue a su casa y le pegó un tiro en la cara. 50 años de amargura, una herida que nunca sanó. Pero ¿qué tú crees que te va a pasar a ti el día después que tú te vengues? Puedes vengarte todo lo que tú quieras y vas a seguir vacío por dentro. Puedes hacer que te la paguen todos los días y darte cuenta que ese dolor todavía va a estar ahí. Porque la venganza nunca fue diseñada para sanar, solo para desahogarte por un momento. Y un momento de desahogo no es lo mismo que una vida llena de libertad, mis hermanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos sobre la venganza. Nunca tomen venganza, pueblo de Dios, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Yo tomaré represalias, dice el Señor. El Señor está diciendo: tú entrégame lo que te hicieron y yo hago mi justicia. Y es difícil entregarle, que alguien me haya herido, yo entregarle: Señor, pero ¿cómo yo te voy a entregar eso? Deja que por lo menos escuchen lo que yo quiero decir. No, entrégaselo al Señor para que eso no se convierta en amargura en tu corazón. No te estoy pidiendo que tú finjas que lo que te pasó estuvo bien, no. No te estoy pidiendo que lo dejes, que lo sueltes. Pero tiene que empezar, mis hermanos, con un proceso.
El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Perdonar es soltar la deuda para que no te destruya a ti mismo. Yo perdono, aunque me hicieron daño, ya yo no quiero ser un prisionero de la deuda, de lo que me hicieron, y te lo entrego, Señor. Pero antes de seguir, quiero decir algo a las personas que todavía sienten enojo. El hecho de que todavía te duela no significa que tú hayas fallado. El hecho de que todavía estés enojado no significa que Dios no ha hecho nada. El enojo muchas veces es evidencia de que algo valioso dentro de ti fue herido. Rompieron tu confianza, no cumplieron una promesa. O simplemente una relación que debió haber sido diferente no lo fue. El problema no es que sientas enojo, el problema es qué tú haces con ese enojo. ¿Te la estás desquitando con las personas que tú amas, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con los demás? David llamó a Saúl Padre mío, pero eso no significa que no le dolía. Jesús perdonó desde la cruz, pero eso no significa que la cruz le dejó de doler. No tienes que llegar sano para venir a donde Dios. Vienes a Dios precisamente porque todavía no lo estás. La sanidad no comienza cuando desaparece el enojo. Comienza cuando el enojo deja de tener la última palabra sobre tu vida. Ahora, ese es el perdón. Ahora, ¿qué es la reconciliación? El perdonar es tú soltar la deuda. Ya tú no me tienes que pagar nada. Yo te perdono. Pero hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación. Y aquí es donde muchas personas se confunden. La reconciliación es restaurar la relación. Y eso requiere que la otra persona haya cambiado. Yo perdono, pero si mi relación con esa persona no ha sido restaurada, no ha sido reconciliada, entonces no va a poder ver una comunión. Yo perdono, ahora tengo que pedir al Señor que Él traiga esa reconciliación. David llamó a Saúl padre, pero no quiere decir que él fue a vivir con él otra vez. Puedes tener un corazón sin amargura hacia alguien y aún así mantener la distancia. Eso no es falta de perdón, eso es sabiduría. Tú me hiciste daño, te perdono, pero tristemente no puedo estar en tu vida. Y tú perdona tu corazón, pero no quiere decir que tú perdones ahora. Vente, vamos a ser amigos otra vez. No, mi hermano, es un proceso. Entonces muchas personas no perdonan porque piensan que tienen que tener una relación con esa persona. No, mis hermanos. En algún momento la pregunta deja de ser ¿qué se merecen ellos? Y se convierte en ¿quién quiero yo ser hoy? La venganza te mantiene conectado a la persona que te hirió, pero la sanidad te libera de ellos. Y como tu pastor, yo quiero libertad para ti más de lo que yo quiero que ellos te paguen lo que te hicieron. Porque yo sé lo que hace ese dolor, mis hermanos. Te arruina para siempre. Eso fue lo que David eligió. No fue un momento de debilidad, fue una decisión. Pero antes de hablar de sanar, necesito llevarte a alguien en esta mañana. Porque David nos muestra cómo responder al dolor. Pero hay alguien que fue más lejos que David. Alguien que no solamente vivió el rechazo, sino que lo cargó completamente para que tú y yo no tuviéramos que cargarlo solo hoy. En Getsemaní, Jesús oró, pidió, suplicó, estaba en agonía, en dolor, y el cielo guardó silencio. Y desde la cruz gritó lo que muchos de nosotros hemos sentido, pero nunca nos atrevimos a decir en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios sabe lo que se siente orar y no recibir la respuesta que querías. Sabe lo que se siente estar en un momento donde dentro de ti hay una pregunta que te dice: ¿por qué yo?
Así que muchos de ustedes lo que sienten hoy, Jesús lo conoce, Él lo pasó. Él estuvo ahí. Por eso la solución es Cristo. No las pastillas, no la marihuana, no el alcohol, no la pornografía. Cristo. Porque tenemos un vacío y lo queremos llenar con las cosas incorrectas. Llénalo con Cristo. Tenemos que parar de ponernos curitas y dejar que el Señor nos sane. Pero ese dolor, esa sanidad duele, mis hermanos. La cruz nos enseña algo que necesitamos escuchar hoy. Jesús sintió lo que muchos de ustedes han sentido: orar, esperar y encontrar silencio. Pero el Padre no había dejado de amarlo. El silencio no era una señal de abandono. Era que Jesús estaba cargando en ese momento lo que tú y yo merecíamos cargar, para que tú nunca tuvieras que enfrentar ese silencio solo. Él tuvo que morir por nosotros, porque la paga al pecado es muerte. Y yo entiendo que para algunos de ustedes no solamente fue 3 días, fueron 3 años o 10 o toda una vida. Y cuando el dolor lleva tanto tiempo, la idea de que Dios todavía esté trabajando puede sonar difícil de creer. Yo lo entiendo. Y quiero ser honesto. Yo no tengo una fórmula en esta mañana que te puedo dar de cuánto Dios se toma para restaurar una relación. Yo no sé cuándo. Pero sí sé esto: el viernes que Jesús fue crucificado fue un día bien largo para Él. El tuyo puede ser una temporada que se siente eterna. Y Dios conoce la diferencia. Solo te pido una cosa hoy: no le creas a esa voz que te dice que Dios terminó contigo, que Dios no te escucha, que ya no hay esperanza, que no te ve, que nunca vas a cambiar, que nunca esa persona va a cambiar. Esas son las voces del diablo. Esa es la voz del enemigo que te quiere decir: no confíes en él. Mira, esa hermana sanó, mira, esa hermana fue restaurada y tú todavía estás en el mismo lugar. No, mis hermanos, el tiempo de Dios no es el tiempo del ser humano. A veces Dios está haciendo su trabajo más profundo en el momento en que estamos más tentados a creer que no está en ningún lado. Por eso se llama fe. Creen en algo que no vemos. Es tú creer que tu esposo va a estar contigo un día, que tu esposa va a estar, que tus hijos. Es tú creer en fe. Señor, yo no lo veo, pero tú me has dicho en tu palabra. Y porque Jesús caminó por ese valle, tú nunca tienes que caminar por el tuyo solo. Si Dios todavía está trabajando el viernes, puede que todavía esté trabajando en tu historia hoy. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Quiero decirte algo sobre la sanidad que nadie te dice. La mayoría de las personas esperan que se sienta como un gran momento. Soy sano. Fuegos artificiales, no. Payaso, no. Así no se siente la sanidad, mi hermano. Esperamos que haya una fiesta en nuestro corazón, no. La sanidad llega diferente. La sanidad llega como alguien que vuelve a reírse sin sentirse culpable. Eso es la sanidad. La sanidad se ve como despertar una mañana y darte cuenta de que lo primero que está en tu corazón y en tu mente no es la herida. Eso es la sanidad. La sanidad se ve como tú volver a orar, a volver a la iglesia, no para sentirte espiritual, sino porque estás dispuesto a hablarle a Dios una vez más. Imagínate a alguien en un cuarto oscuro. ¿Cuántos de ustedes se han quedado en un hotel, en un Holiday Inn? ¿No? ¿Un Sheraton? We're fancy, Hispanic. Cuando a mí me encanta la oscuridad, no porque yo sea tiniebla, sino porque a mí me gusta brillar en ella. Pero a mí me encanta, la casa mía, yo le pongo shades y a mí me gusta cerrarla y viene Katy y me las abre.
Me daña. Pero a mí me gusta el hotel y ella sabe que yo lo apago todo. Entonces, cuando tú estás en un cuarto oscuro y tú abres la ventana, ¿qué te pasa? Como que te duelen los ojos, ¿verdad? Se lo voy a poner así. Se me fui para acá. Déjame traerlo para atrás. Si tú estás en un cuarto oscuro y abres las cortinas de golpe, ¿qué le pasan a tus ojos? Te duelen, ¿verdad? Tú, no cierra la ventana. Lo que tenemos que hacer es que abrirlo un poquito, de poco a poco. Una rendija. Tú agarras una rendija y un poquito y miras para afuera. Y esa luz es suficiente esa rendija es suficiente para que entre un poquito de luz, ¿verdad? Y esa luz es suficiente para recordarte a ti que todavía hay sol, que todavía hay mañana, que es un día nuevo. Así se ve la sanidad. Que tú puedas abrir un poquito de esa oscuridad y tú puedas mirar y tú digas, hay una esperanza para mí, hay un nuevo día para mi vida. La sanidad no se ve como un gran paso de fe, no se ve como un gran momento. Solo una persona herida que dice, voy a tratarlo una vez más, aunque me fallen. Y si te estás preguntando qué significa eso para ti hoy, te lo voy a decir así. No es que te vas a despertar mañana sin dolor. Es que te vas a despertar diciendo, hoy no voy a dejar que esta herida tome la primera decisión sobre mi vida. Hay algo que a mí me encanta hacer. Cuando yo me siento amargado, yo me paro frente al espejo y yo me miro al espejo. Y si tú te miras al espejo con una cara amargada, te vas a ver feo. ¿A dónde están mis feos? Somos como 4. Cuando tú estás enfogonado, tú te miras en el espejo, tú vas a ver qué feo tú te ves. Y eso es lo que las otras personas ven. La careta. Y yo me miro y empiezo. Esto es tip. Esto no se lo van a dar todos los pastores. Y me miro y empiezo hasta que me esfuerzo a reírme. Y eventualmente me va a salir la sonrisa. Y después yo digo, I choose joy. I choose joy. I choose joy. I choose joy, mis hermanos. Y lo digo tanto que algo dentro de mí empieza a cambiar. Ahora puedo salir afuera y enfrentar todo lo que la vida me quiera tirar, porque yo escogí gozo. Pero es una decisión. Yo no lo puedo escoger para ti. Yo solo lo puedo escoger para mí. No tienes que tomar un paso grande, solo uno pequeño, pero tómalo. Cuando dejas de definirte por lo que te pasó, la herida puede seguir siendo parte de tu historia, pero ya no es tu identidad. Ya no dices, soy la persona que fue traicionada. Empieza a decir, soy la persona que Dios ha restaurado. Jeremías 30:17 dice, yo te restauraré y sanaré tus heridas, dice el Señor. Promesa de Dios. Pero antes de cerrar, quiero hablarle a 3 personas en específico en esta mañana. La primera, la persona que ya intentó. Esta fue la persona que ya oró, ya vino al altar, ya soltó el dolor, pero el próximo día despertó sintiéndose de la misma manera. Si este eres tú, no te voy a pedir en esta mañana que lo intentes otra vez. Vine a decirte que Dios sí te ve. El Señor te ve ahora, ahí donde tú estás sentado, cansado con las mismas preguntas, pero sigues aquí. El Señor te ve. La segunda persona es esa que quiere responder, pero algo lo está deteniendo. Y quiero nombrar eso que tú sientes, porque cuando nombramos eso, pierde el poder. Se llama miedo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué dirán de mí? Y muchas veces no es que duden de Dios, es que no quieren volver a ser decepcionados por las personas. Otros están pensando, ¿y si suelto este dolor y nadie entiende lo que me costó sanar?
Si ese eres tú, te digo que la herida se convirtió en el único testigo de tu historia. Y tienes que decir: la herida ya no es mi identidad, es el Señor. Y cambias la herida por la sanidad. Y la tercera persona es esa que no ha conocido a Jesús. Tal vez llegaste hoy calcado, sin entender lo que te pasaba, y el Señor te reveló que llevabas una herida, un vacío. Y quiero que escuches esto en esta mañana. Jesús sabe lo que es sentir abandono. Jesús sabe lo que es sentir rechazo. Y aún así no se rindió por ti. Jesús no te está pidiendo que tú llegues limpio. Solamente te está pidiendo que llegues. Y esto es para todos. Hoy no tienes que tener todo resuelto. Hoy no tienes que sentirte listo. Solo tienes que estar dispuesto a tratarle una vez más. I choose joy. I choose joy. Repitan conmigo esta oración, todos juntos. Dios, no sé lo que estás haciendo. Todavía tengo preguntas. Todavía me duele. Pero hoy decido no rendirme. Hoy decido dejar la puerta sin llave. Restaura mi corazón. Devuélveme la esperanza. Y ayúdame a creer que mi historia todavía no ha terminado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un versículo aquí atrás. Todos nosotros tenemos una tarjetita. Las primeras 2 semanas vinimos al altar y entregamos al Señor nuestro dolor. La semana pasada escribimos el nombre de una persona o de personas o de nosotros mismos y lo dejamos aquí. Hoy le voy a pedir que hagan otra cosa diferente, pero antes de hacerlo quiero leerles Efesios 4. Dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo quiero que tú escribas el nombre de esa persona o de lo que sea y tú te quedes con esa tarjetita. No me la traigan aquí, eso es tuyo. Y cuando tú ores, tú vas a agarrar el nombre de esa persona y tú vas a decir: Señor, bendigo a fulanito de tal y te pido, Señor, que lo prospere. Lo único que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya le entregamos al Señor la herida y ahora vamos a empezar a bendecir a esa persona. Y así, mis hermanos, va a venir la sanidad. Porque ya tú soltaste, ahora tú bendices. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti podemos encontrar la sanidad que necesitamos. Hoy te entregamos, Señor, nuestros dolores, nuestras dudas, Señor Padre. Ayúdanos a confiar en ti, en el proceso por el que tú nos estás llevando. Padre, muchas veces no entendemos lo que tú estás haciendo, Señor, pero tu palabra dice que tus caminos no son nuestros caminos y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ayúdanos a confiar, Señor Padre, en ti, que podamos ser sanos para que así podamos ser sanidad para los demás, que podamos convertirnos en testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Bendícelos. Amén y amén. Le voy a pedir al equipo de oración, vamos a estar aquí al frente orando. Llévense las tarjetitas, oren por ellas. Están despedidos, los amamos y Dios los bendiga.